Con Calderón hubo 68 masacres, pero los medios solo cubrieron la mitad. La guerra contra el narco, iniciada por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa en 2006, está llena de cifras escondidas, maquilladas u omitidas por los medios de comunicación, según reveló una base de datos en poder del Programa de Política de Drogas PPD del Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE, revelados por Vice. De acuerdo con estos datos, hubo más de 36,000 sucesos relacionados con el narcotráfico entre diciembre de 2006 y noviembre de 2011, los cárteles de la droga y su presencia en la Ciudad de México. Durante el gobierno de Calderón se afirmaba que la lucha contra y entre el crimen organizado no había alcanzado a la Ciudad de México. La capital del país se consideraba un espacio blindado de la violencia que consumía al país, llenándolo de sangrientas escenas con ejecutados, decapitados y desollados, tan cotidianas en varios estados del interior de la República. No obstante, la base de datos da a conocer evidencia de que en la guerra contra el narco también tuvo lugar en la Ciudad de México, aunque no con los mismos niveles que se presentó en estados como Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Michoacán o Guerrero. Entre diciembre de 2006 y noviembre de 2011 fueron asesinadas 829 personas en la Ciudad de México debido a eventos relacionados con el narcotráfico. En 57 casos se comprobó la participación de grupos como la familia michoacana, los Beltrán Leiva, los Zetas y el Cártel de Sinaloa. Estas muertes fueron catalogadas en su mayoría como ejecuciones y tuvieron lugar en las delegaciones Gustavo Amadero, Iztapalapa y Cuauhtémoc. Solo el 45% fue denunciado en la prensa. Vice revela que cotejó en sitios de noticias cada uno de los 36,378 sucesos registrados en la base de datos. Sin embargo, se encontró que únicamente 16,364 de los casos fueron cubiertos por los medios de comunicación, es decir, un 45%. Pero eso no es todo. Mientras el tiempo transcurría, el porcentaje de sucesos cubiertos por la prensa fue disminuyendo respecto a los hechos sucedidos. De acuerdo a una valoración a los estados del país, Tamaulipas fue el estado con menos cobertura. Ahí, la prensa cubrió solamente 13% de los sucesos relacionados con el narcotráfico. Desde hace años, esa entidad se enfrenta a una sangrienta disputa entre el cártel de los Zetas y el cártel del Golfo, pero también se sabe que, al hablar al respecto, se corre el riesgo de formar parte de las estadísticas de muertos o desaparecidos. Mientras tanto, en otros estados con fuerte presencia del narcotráfico como Coahuila, Veracruz y el Estado de México, la prensa cubrió únicamente la tercera parte de los eventos registrados en la base de datos. En 5 años, 68 masacres. Entre noviembre de 2006 y diciembre de 2011 hubo varios sucesos que conmocionaron a todo el país, como el ataque con granada sucedido en el centro de la ciudad de Morelia durante las fiestas patrias de 2008, que dejó un saldo de 8 muertos y 142 heridos. El asesinato de 16 jóvenes por un grupo armado en Ciudad Juárez a principios de 2010. El hallazgo en 2010 de 72 cadáveres de migrantes centroamericanos que habían sido secuestrados por los Zetas. El incendio que los Zetas cometieron en contra de un casino de la ciudad de Monterrey, dejando un saldo de 61 personas fallecidas. Estos hechos, debido a su magnitud y a la crueldad con la que ocurrieron, estuvieron por largos periodos en los medios de comunicación, pero dejaron fuera muchos sucesos más que ocurrieron durante ese sexenio. En la base de datos se da cuenta de 68 masacres perpetradas por el crimen organizado, en las que al menos 10 personas perdieron la vida. Estos sucesos ocurrieron en 20 de los 32 estados de México, siendo Tamaulipas y Durango los escenarios de las mayores tragedias. Guerra con 200 bandos en disputa. Antes de que Felipe Calderón llegara a la presidencia, la Procuraduría General de la República, PGR, tenía identificada la presencia de 7 grandes cárteles de la droga: los Arellano Félix, Carrillo Fuentes, Cártel del Golfo, Sinaloa, del Milenio, los Valencia, del Istmo, Díaz Parada, Amezcua Contreras. Cuando terminó el mandato del panista, la PGR indicó que la lucha contra el crimen organizado había ocasionado la fragmentación de estos grupos, de manera que a finales del 2012 existían 8 cárteles que agrupaban a 80 bandos delictivos. No obstante, la base de datos consultada ofrece la evidencia de la presencia de 199 grupos diferentes, incluidos los grandes cárteles, durante los primeros años de la guerra, lo que significa más del doble de los que tenía conocimiento la dependencia. Narcomensajes.
Uno de los grandes narcomensajes que impactaron en la opinión pública ocurrió en 2005, cuando en una pista de baile de Uruapan, Michoacán, fueron lanzadas 5 cabezas humanas con un mensaje que decía: la familia no mata por paga, no mata mujeres, no mata inocentes, solo muere quien debe morir. Sépanlo toda la gente, esto es justicia divina. Con Calderón al frente del país, los primeros narcomensajes aparecieron en marzo de 2007 en los estados de Quintana Roo y Nuevo León. En este último apareció un mensaje dirigido al entonces Procurador de Justicia del Estado y el otro a un funcionario que supuestamente recibía protección del cártel de Sinaloa. Desde entonces, los mensajes junto a cuerpos sin vida se extendieron a 25 de los 32 estados del país. Conforme la guerra contra el narco se fue haciendo más intensa, los mensajes también lo hicieron. En el primer año de la guerra, solo el 3% de las ejecuciones dejaban un mensaje junto a las víctimas, pero en 2011 esta práctica se extendió al 11% de las ejecuciones, revelando el interés de los cárteles en ser visibles y adquirir fama. Sobre la base de datos. En su publicación, Vice revela que trabajar con la base de datos del CIDE no fue fácil, pero da cuenta de cómo a inicios del sexenio de Enrique Peña Nieto, el programa de política de drogas recibió anónimamente una serie de discos con varios archivos que contenían reportes de poco más de 36,000 sucesos violentos ocurridos en México entre diciembre de 2006 y noviembre de 2011. Sabíamos que esto tenía que salir a la luz en algún momento. Nosotros no nos lo podíamos guardar, pero primero teníamos que limpiar y validar los datos. Es por eso que nos demoramos tanto en publicarlos, declaró a Vice News la responsable de la sistematización de la base de datos, Laura Atuesta. Dicha información permitiría comprender mejor la guerra declarada al narcotráfico a inicios del calderonismo, pero debían hacerlo con precaución. Lo primero por hacer era validar la información contenida en los archivos, para saber a ciencia cierta quiénes la habían generado. Luego debían limpiarla y codificarla para evitar publicar datos personales de los aludidos en los documentos, para lograr preservar su seguridad. Para ello se contó con la colaboración de un grupo multidisciplinario. La labor duró en total 4 años. Luego el equipo de Vice News se sumó al proyecto para aportar desde el lado periodístico historias que arropen la fuente de datos compartida por el CIDE. Informó Mr. Politicón, nos vemos en el siguiente video.